me llamó mucho la atención su concepto de una arquitectura visceral, eso que se siente desde las vísceras, en el autor y en quienes la vemos, la observamos y la vivimos. Desde el Centro de Convenciones habló de los techos y su vinculación con el arte. Eso es lo que nos devuelve la propia obra. Y conceptualizó su obra y la obra general de los arquitectos como la punta del iceberg. Lo que se ve es solo la punta de una cantidad enorme de reflexión. Bruno Emmer habló de retornar a nuestra propia experiencia, desde el cuento para sus hijos. El mejor lugar, recordaba, es el patio de la escuela, que puede ser un parque, que hay que dotarlo de equipamiento. Ese patio, ese parque es el lugar de encuentro. Por ejemplo, en ese campus urbano que nos mostró en su diseño. Habló de esa poiesis, llenó de poesía su mensaje. Habló de que las rejas son la expresión de las dificultades, nunca mejor dicho. Habló de que habría que darle forma a los encuentros informales. Y si un jardín está cubierto de autos, cubramos lo que sea con un jardín. Pongamos el jardín en la cubierta. Habló de la incertidumbre. Habló de la arquitectura que moldea la cultura. Luego Teresa Chiroasi, fuertemente ideológica. Habló de la arquitectura, de la imagen y del discurso. Habló de los genios y de los santos. Se quedó con los genios. Posiblemente muchos de nosotros haríamos lo mismo. Habló del andamiaje, que es un concepto de la arquitectura, sin duda, pero también de la educación. Habló de los hechos artificiales que son la arquitectura y por tanto previsibles, con lo cual potenciamos el silencio, más que en un paisaje. Habló de generar arquitectura capaces de educar para la autonomía y para la libertad, porque nuestra arquitectura nunca es neutra. Volvió sobre el pasado, nos dio ejemplos del antes, incluso de siglos mucho anteriores, pero para sacudirnos de eso, ¿no? Para sacudirnos de los paradigmas, de los preconceptos. Habló del panóptico, por ejemplo. Habló de obras de arquitectura y obras en el mundo. Y dijo que muchas veces las escuelas son dispositivos sin eficacia. Nosotros tenemos que lograr alojar espacialmente, los objetivos inalcanzables de la educación. Y que debemos, sin duda, los arquitectos, saldar cuentas con la historia. Emiliano recién nos hizo una mirada más global y más hacia el futuro. Habló de la automatización de algunas profesiones, de enseñar la arquitectura que fue como cosa del pasado, como un error, ¿no? Decía, diseñar pensando en que podemos recibir el helado de Cador en nuestra casa, estemos donde estemos. Entonces, diseñemos pupitres con esa mirada, diseñemos kinders con esa mirada, hagamos patios con globos, hagamos institutos de artes que se muestren en la fachada, hagamos puentes que vuelvan al pasado con anclaje en la historia, hagamos, en suma, una arquitectura para la historia. Para cerrar, como me indicaron, yo diría que la arquitectura educa y la educación genera una cultura. Y les cuento una anécdota de hoy a la mañana. Les cuento a mis alumnos de la facultad de los primeros niveles, de los primeros años, que los que somos docentes tenemos muy claro qué es lo que llega. Digo, esta noche voy a estar con arquitectos famosos, entre ellos el arquitecto Salaberry, cuyo estudio hizo, por ejemplo, el rulero. La cara de los chicos era un signo de interrogación evidente. ¿Qué es un rulero?, pregunta uno. Y otro dice, el de Doña Florinda. Claro, no hay ruleros. Hay más Doña Florinda que ruleros en la cultura de los alumnos. Rápidamente, por suerte en la educación, corrimos a la PC proyectada y mostré el ProUrban. Tiene agujeritos como los ruleros, decían. Es decir,
¿Qué sería de Buenos Aires sin el ProUrban? Sin ATC, y lo menciono así intencionalmente, sin el Banco Ciudad. Les propongo un día subirse a la Plaza Mitre y quedarse un rato ahí, tratando de salvar las rejas que nos planteaban recién, y mirar el evento de arquitectura, urbanismo y arte que representan el centro de convenciones reciente, la Facultad de Derecho y ATC, o la televisión pública, con el fondo atrás del Art Deco de lo que fuera en su momento Segba. Es un evento único y digno de cualquier lugar del mundo, pero propio de nuestra cultura. Pero no quiero quedar ahí. Quiero hablar también de qué sería de Buenos Aires sin el Banco Hipotecario, sin la Biblioteca Nacional, sin el Centro Cultural San Martín y sin la Galería Jardín. ¿Por qué? Porque a propósito quiero que en la cabeza de ustedes se arme un ruido, que era lo que me proponía Hernán, donde rápidamente nosotros corremos, como si yo les presentara hoy a Barros Esqueloto y a Gallardo en el mismo momento. Parte de nuestra cultura es tomar partido, embadrarnos, ¿no? Ser de River o de Boca. ¿Por qué? Todo suma, todo genera una cultura cada vez más profunda, ¿no? Vayamos a ver la Floralis desde allí también. Trabajemos también pensando en Peli, en Morini, en Calatrava, ahora también de extranjeros como Foster, también en Zaha Hadid ahora próximamente desde su estudio. Pero recordemos el trabajo de Amancio Williams, el del propio Le Corbusier. Esa es nuestra arquitectura que educa y que genera una cultura. Pensemos en Le Monnier, en Christopherson, en Previch, en Bustillo, en Núñez, en Prince. La arquitectura educa, construye la cultura, que es el tema de hoy. Gracias a todos.